Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto darles la bienvenida a lo que sería el repaso o el resumen de la semana 2. Es un video que les debía, no lo había podido filmar antes y bueno, ahora después de este descanso de semana larga se los pude armar. Bueno, la idea de esta clase fue trabajar con simuladores moleculares, unas herramientas súper interesantes para entender procesos sin hacer demasiado esfuerzo en el sentido de no tratar de imaginar cosas que uno no tiene de manera cercana a la vista, ¿no? Es decir, cuando uno trata de visualizar o cristalizar una interacción entre dos átomos, si no tenemos una herramienta didáctica muy buena, es difícil de imaginarlo, ¿no? En la hoja o en un dibujo, todo bárbaro. Pero si queremos ver en vivo y en directo qué es lo que puede estar pasando con dos átomos que interactúan, o una proteína que se diluye en agua, o el pasaje de agua a través de una membrana, bueno, necesitamos como una ayudita y estos simuladores son geniales para eso, ¿no? Entonces, en la, digamos, en esta clase, en la semana 2, lo que utilizamos es un programita que se llama Molecular Workbench, que pertenece a The Concord Consortium, que es un consorcio de universidades y docentes e investigadores que generaron herramientas súper interesantes para poder justamente visualizar esto que les mencionaba. La dirección es mw2.concord.org y, a ver, la tengo por acá abierta. Fíjense, esta es la página. Ustedes tienen que ir a donde se bajan los programitas, acá en el centro, Download, Molecular Workbench, y están las versiones para Windows, Linux y el sistema operativo de Mac. Así que simplemente dan clic, bajan el programa, lo ejecutan y les va a aparecer un navegador, un browser, en donde van a tener que ir pegando distintas direcciones que están en el Word que les pasamos. Ahora se los voy a ir mostrando. Ok, entonces, yendo a la presentación, otra de las cosas que le comentamos en la semana 2 es que ya estaban disponibles las clases de apoyo para digamos, resolver problemas digamos, consultar alguna duda específica de las teóricas. Estaban disponibles las clases de Biología 1, Biología 2, IBMC, que es Introducción a la Biología Molecular y Celular, y Biología y Fisiología Molecular, acá están los días. Pero no solo eso, sino que también están disponibles las clases de química para todas las químicas. Esto está en la clase, así que no hace falta que lo miren de acá. Y también están disponibles las clases prácticas complementarias de matemática. Por supuesto que no es obligatorio esto, pero miren qué interesante tener toda esta posibilidad, todo este abanico de posibilidades de clase de consulta para ir a practicar o charlar con un docente un tema que no se entiende. Bueno, una de las cosas que hicimos en la clase de la semana 2 fue hacer este Pictionary, este juego de dibujar conceptos, acciones o palabras que vamos aprendiendo, y nos divertimos mucho con homeostasis, ¿no? Que no es fácil de dibujar, pero ¿cuál es la moraleja de esto? Estos son ejemplos que hicimos otros años. La moraleja es: traten de visualizar, de esquematizar o de dibujar conceptos que les resultan difíciles, porque esa es una excelente manera de fijar conocimientos. Es decir, si uno no se lo acuerda y hace un dibujo y ese dibujo le significa algo, va a ser mucho más fácil para evocarlo, ¿no? Para traerlo de su cabeza al momento que se necesita, que puede ser una explicación, un parcial o algún problema que uno está resolviendo. Bueno, la clase de la semana 2 está compuesta por, primero, un repaso digamos, de la semana anterior, que ya lo hicimos con el video anterior, que les pasé la semana pasada. Una introducción a las uniones e interacciones moleculares. Digamos, una entrada de lleno en lo que sería el agua, la estructura, el transporte y la importancia para la vida. Y un cuarto punto, que es la membrana biológica y cómo digamos, es tan importante la membrana o la bicapa lipídica para esta propiedad emergente de la materia que llamamos vida. Bueno, pero metámonos de lleno en uno de los conceptos que más trabajamos, que es el concepto de una reacción química. Acá lo que podemos visualizar es un gráfico de dos ejes, en donde en el eje de la Y
podemos observar si el sistema está en un punto de alta energía arriba o baja energía abajo. Y luego tenemos el estado de la reacción, que es el eje de las X, donde podemos ver que el estado B, por ejemplo, está antes que el estado A, ¿sí? Pero lo interesante es que el estado B está en un nivel alto de energía, mientras que el estado A está en un nivel bajo de energía. Esto los convierte en estos estados del sistema en estados estables, como es el caso de A, porque es de baja energía, y un estado inestable, que es el caso de B. Siempre que pasemos de un estado a otro, en este caso es una colina, ¿no? Que tenemos como una montañita en donde cae el sistema, o en este caso es la pelota que representa el sistema. Siempre que pasamos de un estado de alta energía a uno de baja, se va a liberar energía, pero lo va a hacer más estable, ¿sí? Recuerden que los estados más estables son aquellos de baja energía. Bueno, acá tenemos lo mismo, solo que en la clase lo vimos animado. Si esta pelota, este átomo, esta molécula o este sistema, no importa cuál es, nosotros le otorgamos energía, va a pasar al estado B, va a subir. Y una vez que se quede en el estado B, lo que va a pasar es que cualquier pequeño cuanto de energía, algunos fotones, algún movimiento, algún soplido, como decíamos en clase, va a hacer que el sistema caiga, ¿sí? Libere la energía que tomó al principio para llegar al estado B y ahora se acomoda en el estado A. El estado A es súper estable, fíjense que por más que movamos un poquitito, sacudamos o le llegue viento, energía o lo que sea a la pelota, no va a subir al estado B fácilmente. Va a necesitar un flor de sacudón energético para lograrlo, ¿no? Por eso es que es estable, porque con pocos cambios de la energía que recibe no llega al estado B. Bueno, acá tenemos un video que no se ve, por eso que sale este error, ¿sí? Pero es el videito que sube al estado B. Y después lo que decimos es, ok, todo muy lindo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esto va para atrás? Bueno, cuando va para atrás, entonces dijimos, si la pelota está en el estado B y cae hacia el estado A, va a liberar energía al medio. Va a liberarla en forma de calor, de ruido o de lo que sea, ¿sí? Entonces, uno dice, ¿esto cómo será en la naturaleza? ¿Será que acaso nosotros, se acuerdan de este grafiquito, ¿no? Que veíamos cómo las moléculas se descomponen, en este caso son moléculas de comida, se descomponen de moléculas más complejas a building blocks o ladrillitos de construcción, ladrillitos elementales, que son los que figuran abajo, mediante un proceso catabólico, y esto libera energía en forma de calor que se pierde en el ambiente o energía acumulable en enlaces químicos, como puede ser el ATP, que luego va a ser utilizada para formar nuevas moléculas. Entonces, la pregunta es, siempre que nosotros pasamos de algo más complejo a algo más simple, se libera energía. Bueno, esto es la mayoría de los casos, ¿no? Lo importante acá es lo que vemos en los ladrillitos, en los Legos, ¿no? Que si agarramos Legos sueltos y le ponemos energía, vamos a lograr un estado más complejo, que es el de la camarita Lego. Pero por el contrario, si desarmamos esta camarita y hacemos que lleguen a los ladrillitos, como si fuera un proceso catabólico, va a liberar energía. Esto en la mayoría de los casos es así, pero trabajando con átomos, yo les comentaba que tengan en cuenta que hay veces donde los átomos, al dividirse, ¿sí? Uno, digamos, en realidad necesita meter energía al sistema para que se dividan. Entonces, no siempre es como les estoy mostrando, ¿sí? Con esta fotito, sino que puede ser o viceversa, digamos, de la manera opuesta. Lo que sí, digamos, se va a mantener es lo que les voy a comentar ahora en una diapositiva más. Bueno, acá primero, fíjense que las pelotitas se ven medias raras porque el PDF se armó así, pero si yo les muestro dos estados, dos sistemas, ¿no? El sistema de la izquierda y el sistema de la derecha. En el sistema de la izquierda podemos ver que las dos pelotitas de abajo, cuando les otorgo energía, se juntan en dos pelotitas arriba en un estado B inestable. Y en el otro caso, en el sistema de la derecha, vemos que hay dos pelotitas juntas en el estado A que cuando se le otorga energía suben al estado B separados. ¿Cuál de los dos de estos sistemas es el correcto? Esto lo tardamos bastante en clase. Pues la respuesta es que cualquiera de los dos puede ser correcto, porque son dos sistemas distintos. No va a pasar las dos cosas en el mismo sistema, sino que van a ocurrir o una cosa u otra,
¿sí? Dependiendo de digamos, las características propias, inherentes al sistema. Entonces, en el primer caso, las pelotitas son más estables cuando están separadas. Y solo cuando le entrego energía se juntan y pasan a un estado B inestable. Ahora, en el caso de la derecha, las pelotas están juntas y solo cuando le otorgo energía pasan a estar separadas. Estas pelotas, como les decía hace una diapositiva atrás, pueden estar representando uniones atómicas, ¿sí? Digamos, las dos pelotitas juntas forman una molécula y las pelotas separadas forman átomos. Entonces hay que tener en cuenta que no siempre es cuando se juntan las pelotas, cuando se juntan los átomos, se necesita energía para que formen una molécula, sino que hay veces en donde la molécula es mucho más estable que los átomos por separado. Eso lo vamos a visualizar ahora en algunos ejemplos. Bueno, entonces lo que no es transable, lo que no es, eh, digamos, discutible en este caso, es que el estado A pasa al estado B, ¿sí? Otorgándole energía, y eso significa que sí o sí el estado A es el estado más estable, porque es el cual, al agregarse la energía, pasa a un estado más inestable. ¿Ok? Entonces, los estados inestables en la naturaleza son energéticamente inestables, pero son más altos de nivel de energía. Y cuando pasan de ese estado inestable a un estado más estable, liberan la energía al medio. Espero que esto quede súper claro porque es muy, muy importante. Bueno, y trabajamos bastante para entender un poco esto con los simuladores, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con el simulador? El simulador, a ver, déjeme ver. El simulador hace así. Uno abre la pantalla, aparece un navegador, y en ese navegador uno debe colocar acá adentro una dirección. ¿Qué dirección colocamos para trabajar? En este caso, tenemos que ir al Word, y es disociación de puentes. Entonces copiamos esta dirección, hacemos un copy, ¿sí? Control C, venimos al navegador, en este caso es la misma que ya tenemos, pero lo pegamos, damos Enter y se va a cargar el navegador de las pelotitas. Entonces, ¿qué son átomos? ¿Sí? Son átomos que representan, como dice acá arriba, representa la molécula de hidrógeno, oxígeno, cloro, ¿sí? O algunas otras que también uno se puede imaginar. Siempre para que ande el simulador hay que darle Enter. Y bueno, vamos a ver que corre el tiempo. Estos son femtosegundos que están pasando. Y podemos visualizar cómo las moléculas que son diatómicas se están moviendo. Se mueven, se golpean entre ellas y se mueven dentro de lo que sería la estructura molecular, ¿no? Se van alejando, a ver, se los voy a mostrar. Lo que ocurre es esto, ¿no? Que se van alejando y se van acercando a nivel molecular, unas de otras. Pero acá hay dos cosas interesantes para visualizar. Primero, que cuando uno sube la temperatura, aumenta la temperatura, hay algunos átomos que se separan. ¿Sí? Podemos ver ahí el 9 que se separó, el 11 que se separó, y ahí se forma de nuevo la molécula con el 9, aparece el 6, el 8, bueno, ahí están juntitos. Bueno, cuanto más aumenta la temperatura, más energía le está dando al sistema. Y si uno le da más energía al sistema, podemos decir que el sistema está pasando a un estado inestable. El estado inestable es el de las pelotitas sueltas, evidentemente, porque cuando yo bajo la energía del sistema, bajando la temperatura, las pelotas, los átomos, se vuelven a unir. Acá tenemos al 1 y al 6 separados, pero si le damos un ratito, apenas se encuentren, se van a unir. Ahora, fíjense lo que tenemos acá al costado. Este gráfico que tiene una facha, digamos, conocida porque es parecido a la colina esta que dibujábamos como sistema de energía. Bueno, ahora tenemos todas las moléculas juntas, ¿ven? Que decíamos recién. Este dibujito, este gráfico, no representa la energía que le estamos otorgando al sistema. Esto quiero que les quede súper, súper claro. Este dibujito está representando la energía que se necesita, que va entre la línea punteada y el fondo del valle, o sea, lo que sería el valle de la colina, es la cantidad de energía que necesita el sistema para separarse. Por eso se llama energía de disociación. Y es una cualidad, una capacidad, una característica intrínseca. Cada sistema tiene una energía de disociación determinada. Cambiar la energía de disociación no es cambiar la energía que le estoy dando al sistema, sino es cambiar la energía que necesita el sistema
para que las moléculas, en este caso, se separen. Si yo disminuyo, fíjense cómo la voy bajando. Las unidades son electronvolt, ¿no? 1,75, cada vez bajo más, 1,05, 0,4, y miren lo que pasa. La mayoría de las moléculas está separada ahora, en forma de átomos. ¿Por qué razón? Porque se necesita muy poquita energía para lograr que las moléculas se separen. Bueno, sigamos adelante. Otra de las cosas que vimos es cómo están compuestos los átomos, algo respecto de los números atómicos y el peso molecular. Y veíamos con este simulador, fíjense que acá abajo yo les voy poniendo este Electron Cloud, ¿sí? La nube electrónica, página 2. Podemos visualizar, si ustedes lo corren al simulador, cómo lo hacen es copian la dirección del Word, van al navegador y van a la nube. Y de esa manera pueden trabajar lo que serían la atracción de cargas opuestas y la repulsión de cargas del mismo signo. Esa es la primera conclusión que nosotros sacamos. Por supuesto que traten de trabajarlo, ¿no? Porque esto no se aprende con un resumen de clase, sino con la práctica. Acá tenemos las dos uniones principales sobre las cuales estuvimos trabajando, los dos enlaces. El enlace covalente, que es aquel que comparte un electrón, por ejemplo, de dos átomos, ¿sí? Y, perdón. Y los átomos que producen una unión iónica, en donde en un caso el átomo de la izquierda cede el electrón al átomo de la derecha. Y esas son las uniones iónicas, que tenemos como ejemplo el cloruro de sodio, y en el caso de las uniones covalentes, no sé, el hidrógeno molecular o el oxígeno molecular. Bueno, nos preguntamos por qué razón pasa que algunos átomos son más propensos a realizar una unión covalente y una unión iónica, y eso tiene que ver con completar los orbitales de manera tal que, digamos, se llegue a lo que se conoce como la regla del octeto, la vieron en química. En el caso del hidrógeno solamente, digamos, puede completar su primer orbital, que tienen dos, pero los hace muy propensos a unirse con otro hidrógeno, por ejemplo, o con la molécula de agua, que ya lo vamos a ver, con un electrón de la molécula de agua. Bueno, y este dibujito del mozo al costado lo que representa es que los orbitales, cuando no están completos, están inestables y energéticamente necesitan llenarse. Por eso es que el mozo puede transportar la bandeja con las copas de una manera mucho más estable cuando o no hay ninguno o está lleno, ¿sí? Pero cuando hay una sola copa es complicado. Bueno, ¿qué pasa cuando se unen dos hidrógenos? Se forma una unión covalente no polar, que es esta que visualizamos acá a la derecha, en donde vemos cómo la nube parece un 8 y esa nube electrónica es simétrica. Es no polar porque no está polarizada, no tiene, digamos, una densidad de carga en alguno de los extremos. Esto es una unión covalente no polar. Pero, como yo les expliqué y como ustedes, la mayoría de ustedes lo sabía, los electrones no siempre comparten, los átomos no siempre comparten sus electrones en las uniones covalentes de una manera equitativa. Es decir, que la nube electrónica no siempre es simétrica. En este caso tenemos un ejemplo en donde si se fijan acá en la imagen, tienen una electronegatividad del átomo A de 1 y una electronegatividad del átomo de B de 2. Eso que hace que el átomo B sea más egoísta con los electrones que forman parte de la unión covalente. Por lo tanto, la nube electrónica es más grande. Pueden visualizar acá en la imagen, la pueden ver, que la nube azul es más grande del lado del átomo B que del átomo A. Y esto hace que se genere una densidad de carga. La carga, digamos, sobre B es más densa con respecto a los electrones, por lo tanto es una densidad negativa, y en el caso de A es una densidad de carga positiva. Esto es una unión covalente polar. Y acá tenemos un ejemplo muy lindo para ver uniones covalentes polares. Esto ocurre con el agua, entre los hidrógenos y el oxígeno. Acá tenemos tres maneras de representar el agua. Lo importante es que la unión que permite vincular al oxígeno con el hidrógeno digamos, es una unión no a nivel nube electrónica, no simétrica.
los electrones están mucho más cerca del lado del oxígeno que del lado del hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno tiene una densidad positiva y el oxígeno tiene una densidad de carga negativa. Y eso le permite algo maravilloso para la vida, que es la formación de puentes de hidrógeno. Y acá podemos ver cómo una molécula de agua puede formar 4 puentes de hidrógeno, y esto es debido a que en el oxígeno hay como una doble densidad negativa correspondiente a las nubes electrónicas de los electrones no pareados que tiene el oxígeno. ¿Sí? Esto lo pueden ver en química y lo pueden repasar del libro. Entonces, lo importante es que la molécula de agua puede formar 4 puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Y que la regla, acá la vemos abajo a la izquierda, para formar puente de hidrógeno es que un hidrógeno puede hacer puente de hidrógeno cuando está unido a un átomo electronegativo, que puede ser oxígeno y nitrógeno, forma puente de hidrógeno con otro átomo electronegativo, que puede ser oxígeno y nitrógeno también. Entonces yo les repito siempre que el puente de hidrógeno es como un sándwich, en donde los panes son átomos electronegativos y la feta de jamón es el hidrógeno. ¿Sí? Y si quieren representar al puente de hidrógeno, pues imagínense que es la mayonesa que va entre el hidrógeno, que es el jamón, y uno de los panes. ¿Okay? Esa es la manera de identificar un puente de hidrógeno. Es un hidrógeno unido a un átomo electronegativo que forma puente de hidrógeno con otro átomo electronegativo. En la naturaleza, el oxígeno y el nitrógeno son los que se llevan, digamos, el premio de puentes de hidrógeno. ¿Sí? El flúor prácticamente no corta ni pincha, ¿sí? No juega ningún papel. Bueno, esto es un meme para que lo recuerden, ¿sí? Como dice acá, my name is Bond, ¿sí? Hydrogen Bond. Se supone que se tienen que reír en esta parte, es el puente de hidrógeno formado entre estos átomos que mencionábamos recién, ¿no? Bueno, y este es otro meme que me gustaría que lo usen como ejercicio. Acá lo que se ve dice peligro, piso mojado, ¿sí? Y están las moleculitas de agua. ¿Y qué crítica le podemos hacer a este meme? ¿Sí? Si pudieran hacer una crítica, ojo, porque esto puede ser un muy buen problema de examen. Bueno, y luego trabajamos con simuladores para ver qué es lo que ocurría con el agua. ¿Sí? En el caso del agua, por ejemplo, si uno quiere ver el hielo, ¿cómo hace? Les repaso. Vamos al navegador, que lo tenemos acá abierto, o mejor dicho, vayamos al Word, vamos a hielo, acá está, hielo, copiamos, hacemos copy, nos vamos al simulador, vamos acá arriba a la parte de la dirección, pegamos el hielo, la dirección del hielo, y voilà, aquí aparece el hielo. Uno le pone play y empieza la simulación. Acuérdense que puede hacer scrolling, puede acercarse y ver una molécula de agua interactuando con sus 4 puentes de hidrógeno, con otras moléculas de agua, o al revés, hacerlo muy chiquitito, ¿no? Fíjense que los ejes se van moviendo, al costado tenemos el X y Z que nos va marcando, y lo interesante es que este cubito de hielo tiene todos los átomos internos con las moléculas de hidrógeno haciendo puentes de hidrógeno con oxígenos y los oxígenos haciendo puentes de hidrógeno con los hidrógenos de otras moléculas de agua. Pero las de los costados no forman 4, forman 2, 3, hasta 1. Eso significa que este hielo, este cubito, se está derritiendo. Cuando las moléculas de agua pierden su puente de hidrógeno, lo que hacen es pasar de fase. Pasan de estado sólido, que es el cubito, al estado líquido, que es la gotita que se va formando. Y si esa molécula de agua pierde sus 4 puentes de hidrógeno, pues entonces se evapora. Y es así como se ve el vapor de agua, sin puente de hidrógeno, ¿no? Acá no se lo estoy mostrando, ustedes pueden ir a vapor de agua y visualizarlo. Bueno, siguiendo con la clase, me gustaría que comparen qué es lo que ocurre con el hielo y qué es lo que ocurre con el agua líquida. Eso es un trabajo que tienen para repasar. Sigamos acá. Bueno, acá esto es muy importante, es de qué manera el cloruro de sodio, que es una sal, la sal de mesa, que digamos, se forma por uniones iónicas entre el cloro y el sodio. El cloro queda cargado negativamente, ¿sí? como un cloruro, y el sodio queda cargado positivamente. ¿Por qué hablamos de carga positiva y negativa y no hablamos de densidades de carga? Porque el cloro se quedó con un electrón de más.
por lo tanto tiene una carga neta negativa. En cambio, y el sodio cedió un electrón, por lo tanto quedó cargado positivamente. El agua no tiene cargas netas. El agua tiene densidad de carga negativa sobre el oxígeno y densidad de carga positiva sobre el hidrógeno. Entonces, si visualizamos qué ocurre adentro del vaso con agua, acá tenemos el dibujito, recuerden que pueden tomar la dirección esa que figura el URL, ¿sí? Que es http:// y la dirección, lo copian en el navegador del Molecular Workbench y ahí van a poder visualizar el motor que simula la interacción molecular. Entonces, acá no hace falta que lo pasemos ahora, pero podemos ver cómo las moléculas de agua atacan esa sal y mediante la interacción de las cargas, digamos, positivas del cloro, ¿sí? Positivas del sodio, negativas del cloro y las densidades de cargas positiva, densidad de carga positiva de los hidrógenos y densidad de carga negativa del agua, del oxígeno, pueden acercarse y disolver a los átomos de cloro y sodio. ¿Sí? Esto es que son iones, ¿no? En el caso del sodio es un catión y en el caso del cloruro es un anión. Los dos son iones, pero cada uno tiene un nombre en función de la carga. Entonces los van disolviendo, los van metiendo en el mundo agua. Y esto puede ocurrir porque ambas moléculas son polares. No existe la posibilidad de que se disuelva algo no polar en una solución polar. ¿Sí? Eso lo charlamos mucho y por favor ténganlo presente. Acá justamente mostramos cómo en el simulador de Hydrophobic, sí, que es solutionhydrophobic.cml, es la dirección que hay que poner en el navegador del Molecular Workbench, podemos ver cómo las pelotitas violetas son pelotitas como de aceite, de grasa. Acá vemos una cacerola con un chorro de aceite, ¿no? Si aumentamos la temperatura, vemos que la energía aumenta y que esas gotitas se van rompiendo, es decir, se mezcla un poco, parecería mezclarse el agua y el aceite. Pero apenas bajamos la temperatura, que con el simulador lo podemos hacer, de nuevo el aceite se junta con el aceite y el agua, digamos, se junta con el agua. Por lo tanto, lo que termina pasando es que el agua disuelve solo cosas polares y las cosas no polares, como el aceite, disuelven cosas no polares. Y esto viene a colación porque, bueno, acá en este meme también lo pueden ver, algo le dice, ¿no? El oso polar al oso no polar. Entonces quiero que lo miren y me digan si están de acuerdo o no. Pero no se olviden que la disolución de las sustancias depende de la portación de cargas o densidades de carga. Eso lo va a ser polar o soluble en agua. Eso se llama hidrofílico. Lo que se disuelve en agua es hidrofílico. Y aquellas moléculas que no tengan carga ni tengan densidades de carga, como puede ser una grasa, ¿sí? O un aceite, un lípido en general, pues entonces eso solo va a disolver moléculas no polares. Eso es para tener en cuenta. Bueno, para ir avanzando y acercándonos al final, que se está haciendo largo este resumen, acá tenemos una proteína, que es la que se ve en violeta, que está siendo recubierta por moléculas de agua. Y esa al recubrirlo e interactuar, como muestra acá en la imagen, las moleculitas de agua con las cargas que tiene en la superficie la proteína, la va a estar disolviendo. Y las proteínas que son solubles en agua, no les pasa nada, chicos. O sea, disolver una proteína es algo natural. Nuestras proteínas que viajan en sangre, la mayoría de ellas son hidrosolubles. ¿Sí? Si no son hidrosolubles, si no son hidrofílicas, no aman el agua, pues tienen que viajar en digamos, transportadores que les permitan interactuar de una manera más amistosa con el agua. Porque, digamos, una proteína que no es hidrosoluble no se lleva bien con el agua, es hidrofóbica. Y si es hidrofóbica, necesita a alguien que la transporte en un espacio más afín a lo hidrofóbico. Entonces acá vemos cómo una proteína, por más grande que sea, con muchas interacciones electrostáticas, ya sea puentes de hidrógeno o interacciones entre una densidad de carga positiva del hidrógeno del agua con una carga negativa propiamente de la
de la proteína. Eso es una interacción electrostática que no tiene por qué ser un puente de hidrógeno. ¿Sí? Algo que no les comenté antes, pero ténganlo en cuenta, cuando ponemos un vaso de agua a disolver sal, quiero que me digan, quiero que tengan bien en claro todas las interacciones y uniones moleculares que hay ahí adentro. ¿Sí? Cómo están formadas las uniones covalentes, cómo están, qué uniones iónicas existen, qué interacciones electrostáticas hay y qué puente de hidrógenos hay. ¿Sí? Si saben eso, vamos por buen camino, así que repásenlo. Bueno, y el agua, una vez preguntamos y les comentaba a ustedes, ¿no? ¿Qué otra cosa hay además de agua en un vaso con agua? Y la gente abre los ojos, ¿no? Los estudiantes. Y bueno, también hay iones hidronium, como podemos ver acá en la imagen, y hay hidroxilos u oxidrilos. Esto ocurre porque el agua en una proporción muy baja se descompone, se desarma. Y al desarmarse se forma un protón, que nosotros químicamente hay que decir que el nombre, digamos, correcto es ion hidronium. Nosotros de acá en adelante los vamos a seguir llamando protón, pero sabemos que los protones libres no andan caminando ni por las clases, ni por una reacción química, sino que son iones hidrónimos, es decir, un protón más una molécula de agua. Y luego tenemos el oxidrilo, que es una molécula cargada negativamente. Esto no tiene densidad de carga, sino que está cargada negativamente. Y esto le da, digamos, estas dos moléculas le dan propiedades nuevas al agua que no habíamos evaluado antes, pero ustedes las conocen muy bien. Es el pH, es la acidez. Cuantos más, podemos ver arriba a la izquierda, ¿no? Cuanto más protones o iones hidronium tenemos en una solución, más ácida es y usa el pH más bajo. Entonces el limón, la gaseosa, el tomate, son todos pHs bajos o mucha concentración de protones o ácidos. Después tenemos el agua pura, que es pH 7 y es neutra. Y después tenemos a la izquierda, podemos ver como, no sé, el amoníaco, la lavandina o el líquido limpiahornos tienen alta concentración de oxidrilos, alto pH, ¿sí? Y eso significa que es muy alcalino. Esa es la manera de nombrarlo o mencionarlo. ¿Qué más? Bueno, entonces estuvimos mirando las interacciones atómicas, moleculares. Les pido que repasen todos los simuladores, no solamente los que vimos acá en el repasito, y llegamos a la vida. Y la vida es maravillosa porque aparecen propiedades emergentes, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y esas propiedades, la propiedad emergente es la vida propiamente, de la materia, ¿no? Y eso significa que es vida. Bueno, vida es que pueda reproducirse, que pueda intercambiar materia de energía y que pueda regular su medio interno en función de los cambios ambientales, que era la homeostasis. Pero para que todo esto funcione se necesita una membrana. No puede haber vida si no hay una membrana. Y la membrana nos permite diferenciarse del medio, si ahí lo teníamos a Darwin, porque todo esto se puede mirar a través de los ojos de la evolución. Eso es lo más lindo, ¿no? De la biología siempre, digamos, se mira a través de los ojos de la evolución. Nada tiene sentido si no se mira a través de los ojos. No son los ojos de Darwin, pero son los ojos de su teoría. Y después aparece con la membrana, aparece la regulación y la miostasis, aparece la posibilidad de dar descendencia, hijos fértiles, y por último, la posibilidad de resguardar la información genética. Es decir, la membrana es clave para concebir a la vida tal cual la concebimos nosotros y la conocemos. Bueno, esto es un experimento donde vemos unos tubos de vasos comunicantes, donde podemos visualizar cómo el agua en el tubito pasa de izquierda a derecha. ¿Y por qué razón pasa de manera neta de izquierda a derecha? Porque en el compartimento derecho tenemos más sal, o en este caso dice glucosa, ¿no? Sí, azúcar. Dice que hay más azúcar. Y si hay más azúcar del lado de la derecha, pues entonces significa que el agua está en menor concentración. Y como todo difunde, digamos, la fuerza natural es que las cosas vayan del lugar donde están más concentrados a menos concentrados, pues entonces el agua lo que le pasa es que pasa del lugar izquierdo, del compartimento izquierdo al derecho. ¿Por qué no pasa el azúcar del compartimento derecho al izquierdo? Porque esto es una membrana semipermeable. Fíjense que la membrana, o selectivamente permeable, como dice el dibujito. Y el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable se lo conoce como ósmosis. Y esto es clave para entender en esta segunda clase. Por favor,
el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable se conoce como ósmosis y permite fluir en este experimento de manera concreta de izquierda a derecha y hacer que la columna de agua, como vemos en el dibujito a la derecha, aumente. Y aumenta de manera tal que se genera una presión, ¿sí? Que es la presión osmótica. Esa columna de agua que aumentó genera una fuerza y esa fuerza es lo que nosotros conocemos como presión osmótica. Que, digamos, se produce por la sencilla razón de que el agua está pasando, perdón que lo hago al revés en la imagen, ¿sí? De izquierda a derecha. Y acá pasan dos cosas, que es que las moléculas de agua van del lugar que están más concentrados al que están menos concentrados, y a su vez ocurre que las moléculas de azúcar se hidratan con el agua que va pasando. Entonces se necesita cada vez más agua del lado donde hay azúcar, ¿sí? Donde hay más azúcar o donde hay más glucosa. ¿Eh? Pero esto también puede ocurrir de manera inversa, es decir, que si uno aplica presión del lado derecho, que tiene, digamos, en este caso es agua de mar, yo lo grafiqué con agua salada, no agua dulce, no agua con azúcar. Entonces uno aplica la presión y eso hace que el agua atraviese la membrana semipermeable y pueda producirse o ir filtrándose agua pura. Esto, digamos, se conoce como ósmosis inversa y es un proceso mediante el cual uno puede utilizar energía para purificar agua. ¿Mm? Bueno, y por último, si utilizamos una célula, lo que podemos ver es que una célula animal que no tiene pared, si la ponemos en un medio con mucha sal afuera, va a tender a deshidratarse, porque el agua va a pasar del interior al exterior, a través del proceso llamado ósmosis. Entonces la célula se va a deshidratar. Y cuando al revés la ponemos en un recipiente con agua que no tiene sal, va a tender a entrar. Entonces, como conclusión de esto, no sé qué tenía la imagen, pero bueno, la de la izquierda va a quedar achicharrada y la de la derecha se va a alisar. ¡Pum! Va a explotar. Esto, ojo, porque me gustaría que analicen qué pasa con una célula vegetal. Una célula vegetal tiene pared, por lo tanto, cuando la pongo en agua destilada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo miran en la teórica. Bueno, y este es el experimento que hicimos con los chicos, con Juan y con Juli. Pusimos 3 recipientes, digamos que eran membranitas semipermeables, que dejaban pasar el agua, pero no la sacarosa, no el azúcar de mesa que utilizamos para endulzar el café o el té. Y lo que vemos es, los 2 primeros Erlenmeyer se pone todo por afuera la sacarosa, adentro, en el primero se pone agua, en el segundo se pone adentro y afuera sacarosa, y en el último se pone agua afuera y sacarosa adentro. Y en función de lo que estuvimos charlando, qué es lo que va a ocurrir, lo que va a pasar es que al cabo de un tiempo, que es lo que ustedes visualizaron en el TP, en el trabajo práctico, es que, digamos, el recipiente que tiene azúcar o sacarosa adentro y afuera no va a cambiar. El recipiente que tiene agua adentro, ¿sí? Se va a deshidratar, es decir, que va a tender a salir el agua de la membranita, por eso va a bajar el volumen. Y el último de la derecha va a pasar todo lo contrario, como adentro hay sacarosa y no puede salir la sacarosa hacia el Erlenmeyer, va a tender a entrar el agua por una diferencia de concentración y va a hacer que el volumen del tubito suba. Y eso es lo que ustedes visualizaron. No tengo la foto, pero ya le vamos a subir un videito para que lo miren. Bueno, esta es la bibliografía de la semana 2. Hay un montón de información, como ya les dije en un mail de recién, de hace un rato. Hay capítulos que tienen más información de lo que estamos viendo en clase. Entonces, lo que les pido por favor es que sigan la clase para ver qué cosas tienen que estudiar correspondientes a los temas de la semana. ¿Sí? Hay temas que por ahora no los vamos a ver, pero están metidos en el capítulo del libro que mencionamos. No le podemos decir, miren la página 3 y 4, no miren la 5, miren la 6 y la 7. No, los temas que estamos viendo hoy están en el capítulo 2. Bueno, búsquenlo, lean, háganse amigos del libro. No podemos, estamos en la universidad y no podemos poner la bibliografía de página a página, sino decimos, esto está en el capítulo 2. Vayan a buscarlo y cualquier duda nos consultan a nosotros por mail o si no van a las clases de consulta. Bueno, espero que les haya servido este segundo repaso. Cualquier duda que tengan, escriban o pueden usar los mismos comentarios de la página donde lo subimos para hacer preguntas o para hacer algún comentario en general.